Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, sonriente en eventos, en motocicletas, en fiestas y junto a uno de los hombres más buscados del Estado de México, Alejandro N. alias El Choco, presunto líder de una organización criminal conocida como La Chiquiza. En un inicio todo parecía parte del espectáculo, coqueteos, redes sociales, declaraciones ambiguas, pero lo que comenzó como una historia de romance fugaz, terminó bajo la lupa del más alto nivel de seguridad nacional, porque detrás del apodo cariñoso y los videos virales, había armas, secuestros, préstamos criminales y ejecuciones. Y ahora el nombre de Sandra Cuevas no solo aparece en programas de espectáculos, aparece en expedientes. En conferencia de prensa ella misma lo dijo: mi relación con el Chocó fue efímera uno más, pero cómo explicar las fotografías, los viajes, las llamadas, cómo justificar que compartieran departamento y que, semanas después, él cayera preso en un restaurante de Ecatepec. El gabinete de seguridad ya lo confirmó: el Chocó no era un comerciante, era el rostro visible de una red violenta, extorsiva, infiltrada en la vida cotidiana de Ecatepec y más allá. Y aunque Sandra Cuevas insiste en que no sabía nada de las pruebas digitales, los testimonios y los vínculos cruzados comenzaron a pintar otro escenario. En el tablero de crisis ya hay una ficha con su nombre. En las carpetas de inteligencia su fotografía aparece junto a otras figuras políticas señaladas. Y entre los documentos en análisis están los registros financieros de su empresa, Sandra Cuevas Diamond Group, investigada por lavado de dinero. Desde Palacio Nacional el nombre de Omar García Harfuch resuena con fuerza. Y aunque no ha dado declaraciones oficiales, una fuente de alto nivel lo confirma: Harfuch ya está siguiendo el rastro. Y no importa si es empresaria, influencer o exfuncionaria, si hay nexos con el narco tiene que caer, porque cuando el amor se mezcla con la sangre y la política con el crimen, lo que está en juego ya no es una reputación, es la legitimidad del Estado. ¿Tú qué piensas? ¿Puede alguien amar a un criminal sin saberlo? ¿Estamos ante una víctima o una cómplice? ¿Cuántos más están involucrados? Porque esta historia no termina con una relación rota, empieza con una investigación sin retorno. Y lo que Sandra Cuevas dijo frente a las cámaras cambiaría por completo el curso del caso. Pero lo más revelador fue lo que ocultó. La noche del 1 de marzo de este año, en la explanada de Tlatelolco, las luces de un concierto iluminaban los rostros de cientos de asistentes. Entre ellos, una figura reconocible caminaba entre los reflectores: Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, escoltada por su equipo y recibiendo saludos. Fue en ese mismo evento donde conoció a Alejandro Mendoza, mejor conocido como El Chocó. Ella misma lo confirmó. Fue ahí donde comenzó todo. Según su testimonio, lo que siguió fue una serie de encuentros esporádicos. No nos vimos más de 10 veces, dijo frente a las cámaras. Insistió en que no hubo una relación profunda, que era algo efímero, que jamás imaginó que aquel hombre simpático, atento y mediático pudiera estar vinculado con una estructura criminal. Pero fue justamente ese afán de protagonismo lo que incendió la primera alerta. El Choco no se escondía, dijo Cuevas. Buscaba reflectores, buscaba estar cerca de mí. Y esa fue la primera anomalía, porque según los informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Mendoza no era un ciudadano común. Era líder de La Chiquiza, una organización señalada por delitos como extorsión, secuestro, tráfico de armas y cobros ilegales. Operaba principalmente en Ecatepec, pero tenía ramificaciones en otros municipios del Estado de México. Y su detención no fue casual. El miércoles, 10 de septiembre, en el estacionamiento de Plaza Las Américas en Ecatepec, elementos federales lo detuvieron tras una operación de inteligencia. Lo acompañaban su madre y algunos colaboradores. No opuso resistencia. Pero lo que llevaban en sus teléfonos y mochilas destapó algo más complejo. En los días siguientes, fue trasladado al penal del Altiplano. Y apenas el miércoles 17, un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro. Hasta aquí, los hechos podrían parecer ajenos a Sandra Cuevas. Pero la línea que separa lo personal de lo político comenzó a desdibujarse. Fotografías en redes, videos en motocicletas, mensajes cruzados. La cercanía entre ambos no solo fue sentimental, también, según sus propias palabras, hubo una relación laboral. Cuevas explicó que el Choco estaba vinculado con grupos de comerciantes y taxistas que apoyaban al movimiento social en la capital. Lo describió como alguien amable, sin antecedentes penales conocidos, y volvió a insistir. Yo no investigo a las personas con las que salgo, no tenía forma de saberlo. Pero mientras ella hablaba, otra imagen se construía lejos de las cámaras. Una estructura de dinero, poder e influencias que, según fuentes federales, ya está bajo revisión. Porque cuando los informes de inteligencia comienzan a cruzarse con relaciones personales, ya no se trata de coincidencias. Y entonces surge la pregunta,
Si el Chocó ya estaba en el radar de las autoridades, ¿por qué nadie alertó a las Cuevas? ¿O alguien sí lo hizo? Lo cierto es que días antes de una rodada organizada por ella misma, la relación se rompió. Y lo que ocurrió después sería imposible de contener, porque en el celular de otro detenido apareció algo que lo cambiaría todo. Las imágenes comenzaron a circular el 12 de septiembre. Un video en redes mostraba a Sandra Cuevas, visiblemente tensa, hablando frente a una pared blanca. Decía no tener nada que ocultar. Decía que la relación con el Chocó ya había terminado, que fue él quien la engañó con otra mujer, que no hubo amor. Solo una serie de coincidencias desafortunadas. Pero ya era demasiado tarde. Ese mismo día, a solo 2 días de la detención de Alejandro Mendoza, el nombre de Sandra Cuevas apareció vinculado en al menos 3 documentos internos de seguridad. Fotografías, conversaciones y registros digitales la colocaban en espacios compartidos con el líder de la Chiquiza. La exalcaldesa comenzó a ser nombrada no como víctima, sino como posible enlace. Las reacciones no se hicieron esperar. Al día siguiente, medios como Narcopolíticos, Pie de Página y periodistas como Carlos Jiménez comenzaron a publicar más material. Fotografías en reuniones sociales, registros de domicilios, contactos en común. Uno de ellos captado en video fue categórico. Aquí no hay coincidencias, hay omisiones y muchas. Y entonces, en el centro de todo apareció un nombre que cambiaría el tono del caso. Omar García Arfuch. Desde el gabinete de seguridad, Arfuch ya había recibido los reportes. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que, aunque no se ha pronunciado públicamente, su equipo de análisis ya trabaja con la UISF y la FEMDO para trazar un mapa completo de relaciones, rutas, financieras y posibles encubrimientos. La orden es clara. No hay excepciones o supresión. No importa si fue exalcaldesa o si hoy se llama empresaria. Si hay nexos con estructuras criminales, se investiga. Y lo más delicado, la instrucción de Arfuch incluye revisar todos los vínculos de Sandra Cuevas con operadores detenidos en los últimos 3 años, incluyendo figuras vinculadas a la Unión Tepito, los Oyuki y ahora la Chiquiza, porque el patrón comienza a repetirse. Durante su gestión en Cuauhtémoc, Cuevas fue escoltada por el Otoño. Exmiembro de la Unión Tepito, fue pareja de Cristian Israel Quirós, acusado de secuestro. Su hermano, Jaxiel Cuevas, ha sido vinculado con actividades delictivas. Y ahora aparece el Chocó. Demasiadas coincidencias, muy poca distancia del crimen. En redes sociales, la presión explotó. Hashtags como #narcopolíticos, #SandraCuevas, #Arfuch, responde comenzaron a viralizarse. Miles de usuarios exigen explicaciones, otros piden investigaciones más profundas. Y entre tanto ruido una frase de Arfuch resuena como eco. El crimen muta, se infiltra, se dice, pero el Estado ya no va a mirar hacia otro lado, ese Estado ya activó su maquinaria. Porque lo que en marzo fue un concierto en septiembre se convirtió en expediente. Y lo que dijo Sandra Cuevas en la siguiente conferencia, helaría la sangre incluso de sus propios aliados. Porque no solo negó tener vínculos con el crimen, acusó al Estado de atacar. Sandra Cuevas habla con soltura, sabe mirar a la cámara, sabe cuándo sonreír, cuándo fruncir el ceño. Ha sido empresaria, exalcaldesa, figura viral y ahora, protagonista involuntaria de uno de los escándalos políticos más tensos del año. En su propia voz, yo soy una mujer de trabajo de ley. No tengo ni tendré vínculos con el crimen organizado. Pero lo que intenta mostrar con palabras, la realidad lo contradice con imágenes. Durante la conferencia del 18 de septiembre intentó desactivar el incendio, mostró fotografías, documentos, videos. Dijo que su empresa, el Sandra Cuevas Diamond Group, estaba bajo revisión de la UIF, pero negó categóricamente cualquier ilegalidad. Insistió en que todo era una campaña de desprestigio político. Mi relación con el Chocó fue efímera, uno más dijo con frialdad, y entonces miró directora a la cámara. La única forma en que me detendrán será cuando me maten o me metan a prisión, pero aún así continuaré trabajando por mi país. Una declaración de fuerza o de desesperación, porque lo que no dijo es que, tras la captura de Alejandro Mendoza, su nombre comenzó a figurar en expedientes cruzados. En uno de ellos aparece su mudanza repentina del departamento en Santa María la Ribera, donde compartía techo con el Choco. En otro, se registran vínculos con figuras políticas como Azucena Cisneros y presuntas operadoras del crimen como Karencita Blue. Sandra lo niega todo, dice que no conocía a esa mujer, que solo fue una foto en una fiesta, que cualquiera se le puede acercar y pedir un video, que no todos los que la rodean son sus amigos. A esa niña no la conozco, repite, con firmeza, pero la narrativa no la ayuda. Desde 2002 hectáreas ha estado en el radar de las autoridades, primero por su relación con el Otoño,
luego por los rumores sobre protección a comerciantes ligados a grupos criminales y ahora por una lista negra que ya no es solo política, es penal. Para la opinión pública la figura de Sandra Cuevas divide, algunos la ven como víctima de su pasado amoroso, otros como parte de una estructura de poder que ha normalizado la cercanía con el crimen, y es ahí donde la historia se quiebra, porque si ella tiene razón, si fue engañada, manipulada, utilizada, estamos ante una tragedia personal que se volvió mediática. Pero si miente, si sabía lo que ocurría entonces, estamos frente a un caso más de narcopolítica, disfrazada de glamour, y Arfuch ya tiene claro cuál es su prioridad. La justicia no depende de la imagen pública de nadie, depende de los hechos, porque una cosa es lo que Sandra Cuevas muestra, y otra, lo que las carpetas de inteligencia comienzan a revelar, pero lo que encontraron en el celular de Luis Ángel P. no era una coincidencia, era una estructura. El hallazgo ocurrió en febrero. Una operación local en Ecatepec derivó en la detención de Luis Ángel P., un operador menor, casi irrelevante a primera vista, pero lo que llevaba en su bolsillo cambió todo. Un teléfono celular. Al abrirlo, los agentes no solo encontraron mensajes, descubrieron la arquitectura completa de la Chiquiza, una organización criminal que operaba con precisión quirúrgica, préstamos gota a gota con dinero ilícito, cobros de hasta 80,000 pesos por intereses, videos de amenazas, fotografías de armas, rutas de extorsión y una red con niveles jerárquicos definidos. En el corazón de esa estructura apareció un rostro, Alejandro N., alias El Choco, el mismo que semanas después sería visto al lado de Sandra Cuevas en reuniones, fiestas y eventos, el mismo que ella describió como un hombre amable. Parte de grupos de comerciantes y taxistas, el mismo que según el informe al que tuvo acceso el financiero, utilizaba la intimidación para garantizar pagos y que estaba vinculado con el uso de armas de uso exclusivo del ejército. Las pruebas no eran interpretaciones, eran datos. En los videos extraídos del teléfono de Luis Ángel se observan a integrantes de la Chiquiza disparando contra fachadas de viviendas, un mensaje directo a quienes no pagaban. Entre esos archivos también aparece el Chocó, acompañado por políticos locales. Uno de esos rostros es el de Azucena Cisneros, otro en una fotografía difusa es el de Sandra Cuevas. Ella lo niega, pero ahí está. Y la pregunta que muchos se hacen es inevitable. ¿Cómo un hombre con ese nivel de exposición criminal logró entrar tan fácilmente en círculos políticos? La respuesta parece estar en su estrategia. El Choco no se escondía, se mostraba, buscaba notoriedad, construyó una imagen pública de cercanía con el pueblo, se rodeó de figuras mediáticas, regalaba dinero, organizaba eventos y por debajo mantenía el control de una red que combinaba violencia, dinero sucio y presencia social, una fórmula peligrosa y efectiva. Para Arfuch, este tipo de estructuras representan una amenaza directa. No son cárteles tradicionales, son grupos que se camuflan entre asociaciones y partidos de liderazgos comunitarios. Cuando el crimen se disfraza de activismo, el daño es doble, porque la gente no solo tiene miedo, tiene fe en su verdugo. Por eso la investigación no solo apunta al Choco, apunta a su red, a sus contactos, a sus relaciones políticas y en esa ruta el nombre de Sandra Cuevas aparece más de una vez. Aún no hay una orden, aún no hay una imputación directa, pero la línea que la separa del caso se estrecha cada día más. Porque lo que parecía una relación sentimental ya está en un expediente. Y si los archivos del teléfono coinciden con los movimientos financieros del Diamond Group, la historia cambia de tono. Porque la verdadera pregunta no es si lo conocía, es cuánto sabía. Ciden con fechas clave, días después de eventos organizados por la alcaldía y semanas previas a reuniones donde el Chocó fue visto acompañándola. Uno de los receptores fue una empresa fachada registrada en Naucalpan. El otro, una dulcería sin empleados ni actividad fiscal. La reacción fue inmediata. El Ministerio Público solicitó medidas cautelares sobre los bienes de Diamond Group, galerías de arte, dulcerías, asociaciones civiles y cuentas personales entraron en fase de aseguramiento preventivo. No hay orden de aprehensión aún, pero el cerco es total. Mientras tanto, la opinión pública no perdona. En redes sociales, el rostro de Cuevas aparece junto al de otros personajes en listas informales de presuntos narcopolíticos. Hashtags como hashtag Red de Silencio, hashtag Cuevas Y, el Coco Y, hashtag Arfuch. No perdona, lideran tendencias nacionales. La presión crece, las declaraciones se multiplican, algunos aliados se deslindan, otros guardan silencio y en medio del caos surge un dato nuevo. El periodista Carlos Jiménez revela que durante su relación con el Chocó, Cuevas visitó al menos 3 propiedades identificadas como casas de seguridad de la Chiquiza. Una de ellas, ubicada en Ecatepec, ya había sido cateada meses antes por delitos relacionados con secuestro express. Sandra niega todo, dice que jamás estuvo ahí, que no tiene idea de esas propiedades, que todo es parte de una campaña. Pero las ubicaciones GPS de su celular, extraídas legalmente por la UIF, muestran otra historia.
La indignación crece también en los barrios. Comerciantes vecinos de Santa María la Ribera, ex colaboradores, comienzan a hablar. Algunos bajo anonimato, otros en videos grabados con el rostro cubierto. Uno de ellos lo resume con una frase: aquí nadie entendía por qué los malos estaban tan cerca del poder, ahora todo tiene sentido. Y es que en la política, nada es casualidad. Sandra Cuevas puede seguir diciendo que fue una relación efímera, que no sabía nada, pero los datos la contradicen. Y Arfus ya dejó claro que este caso marcará precedente. No se trata de venganza, se trata de demostrar que el poder no protege a quien coquetea con el crimen. Porque cuando el silencio institucional permite que una estructura criminal crezca, las consecuencias no son solo legales, son sociales, son morales. Y ahora, todo México se pregunta, ¿Sandra Cuevas es una víctima más o la pieza clave de una red que nadie se atrevía a tocar? Durante la jornada del 20 de septiembre en los pasillos del Gabinete de Seguridad, la tensión era palpable. Las investigaciones cruzadas entre la UIF, la FEMDO y la Secretaría de Seguridad ya no dejaban espacio para interpretaciones. El caso de Sandra Cuevas había dejado de ser un escándalo mediático para convertirse en una prioridad institucional. No se trataba ya de especulaciones. El expediente abierto contra su entorno contenía evidencia dura, depósitos no justificados vinculados con operadores de la Chiquiza, registros de presencia en inmuebles ligados a secuestros y una cadena de relaciones sentimentales y laborales con al menos 3 hombres señalados por delitos graves. Y fue en ese contexto que el nombre de Omar García Arfouch volvió a sonar con fuerza. Desde su posición como secretario de Seguridad, Arfouch autorizó que un grupo multidisciplinario de análisis continúe revisando la red financiera y política que rodea a Sandra Cuevas. Aunque no ha emitido un posicionamiento público o fuentes de seguridad confirmaron que la orden ya está dada. Revisar todo, nadie queda fuera, una frase retumbó entre los mandos que integran el equipo. La política no puede seguir protegiendo estructuras criminales. Si hay vínculos, se exponen. Si hay pruebas, se procesan. La misma mañana del 20 de septiembre, elementos de la UIF entregaron al equipo legal del gobierno federal el segundo informe financiero sobre el conglomerado de empresas vinculadas a Cuevas. Lo más delicado no fueron los montos, sino los tiempos. 2 transferencias de alto valor se registraron días después de eventos públicos organizados por la entonces alcaldesa y semanas previas a reuniones donde, según imágenes recuperadas, el Chocó estuvo presente. Uno de los beneficiarios, una asociación civil sin operaciones reales creada por una expareja de Cuevas que ya fue señalada en otro expediente por secuestro y robo. Todo está documentado y aunque Sandra Cuevas sostiene que se trata de una campaña de desprestigio, los informes no fueron emitidos por medios ni rivales políticos, provienen de órganos del Estado. El cerco se cierra y mientras la exalcaldesa reitera su inocencia en redes y conferencias, las pruebas avanzan en otro plano, lejos de los micrófonos, porque en este momento no se investiga una relación sentimental, se investiga una posible red de protección institucional al crimen organizado. Y Arfouch, sin titubeos, ya tiene clara la dirección. Una voz desde adentro lo resume con frialdad: cuando el poder político se convierte en escudo para el crimen, el Estado debe responder con fuerza, y ya empezó, porque lo que se descubrió en las próximas carpetas vincula a Cuevas no solo con el Chocó, también con personajes que hasta hoy se mantenían en las sombras. Y uno de ellos fue su pareja antes de que todo explotara, el 20 de septiembre de 2025. México se encuentra dividido entre incredulidad, indignación y resignación. Sandra Cuevas, una figura que alguna vez representó una nueva generación política, está hoy en el centro de un escándalo que pone en jaque la legitimidad institucional. La mujer que se declaraba de trabajo y de ley, que portaba armas en capacitaciones con la Interpol y decía saber detectar drogas mejor que muchos agentes, ahora intenta explicar por qué su entorno está plagado de vínculos con secuestros, extorsión y estructuras financieras sospechosas, y lo más devastador es que no es un caso aislado, porque si el nombre de Cuevas apareció en la plataforma Narcopolíticos no fue por un error, fue porque las redes del crimen ya no operan solo en la oscuridad, hoy visten sacos, sonríen frente a las cámaras y firman contratos desde oficinas de gobierno. Y ese es el mensaje más peligroso. Mientras Sandra insiste en que no investigaba a las personas con las que salía, los datos indican que compartió vivienda con un líder criminal, firmó contratos con empresas pantalla y triangular recursos con nombres ya marcados por la justicia, y si todo eso fuera una coincidencia sería una estadística imposible. Hoy Arfouch no habla en ruedas de prensa, habla con acciones, las carpetas siguen creciendo, los equipos siguen rastreando, y los nombres que aparecen en la periferia del caso Cuevas comienzan a perfilar una red más grande, más peligrosa y más protegida de lo que muchos imaginaban. El país entero observa, porque lo que está en juego no es solo el futuro político de una exalcaldesa, es la capacidad del Estado para decir basta, para demostrar que el poder ya no será sinónimo de impunidad. Y ahora te pregunto a ti que estás viendo este video,
¿Crees que Sandra Cuevas fue realmente engañada o estamos ante una figura política que supo más de lo que admite? ¿Hasta dónde debe llegar la justicia cuando se mezclan el amor, el poder y la sangre? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué te indigna más, su cercanía con el Chocó o el silencio que guardó todo este tiempo? ¿Y tú confiarías en alguien que dice no saber, pero tiene vínculos con 3 criminales distintos? ¿Hasta dónde puede una figura pública decir, yo no sabía? Porque esta historia no termina aquí, solo es una pieza más del rompecabezas. Y Harfuch ya lo dejó claro, la siguiente ficha en caer ya está siendo vigilada.